Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de Economía Directa. En radioalmenara.net y en el 106.7 del FM lo podéis escuchar en directo. Y muy bienvenidos también a los oyentes de colectivoburbuja.org en Economía Directa. Hoy tenemos a 3 invitados, vamos a tratar 2 temas y tenemos a 2 invitados además muy especiales porque son nuevos. En primer lugar tenemos a Miguel Carrión, que en realidad ya estuvo con nosotros una vez, es analista bancario y de mercados, pertenece a la red MMT y además a la web de análisis Eurointelligence. Miguel, gracias por venir otra vez con nosotros. Gracias por invitarme. También tenemos por primera vez aquí a Antonio Sanabria, es profesor en la UCM de Economía Internacional e investigador en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Bienvenido, Antonio. Bien hallado. Muchísimas gracias. Y tenemos también a Juan Carlos Barba, que no es ninguna sorpresa para los oyentes de Colectivo Burbuja, pero quizás sí para los que nos oyen desde Radio Almenara y desde las ondas madrileñas. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Marta. Pues como os decía, hoy vamos a tener un programa especial porque estamos en Radio Almenara y vamos a tratar solo 2 temas. En primer lugar, vamos a volver a hablar de la recuperación esta que no acaba de llegar. Hace 10 años que empezó la crisis, se supone que en agosto nos habían contado desde la Comisión Europea que se había acabado la crisis, pero bueno, no acaban de llegar todos los síntomas en toda Europa y en España en particular. Vamos a centrarnos en los salarios, pero primero voy a pedir al economista que tenemos aquí, digamos economista titular, que es Antonio, que me diga qué es una recuperación y qué se entiende por recuperación en economía, porque se está empezando a hablar y luego ya empezaremos a hablar de los límites que está teniendo esa de recuperación. Bueno, a nivel técnico simplemente recuperación habla de crecimiento del PIB. Lo que pasa que el asunto de lo que es una recuperación, cuando entendemos que, por ejemplo, caemos en una enfermedad y estamos recuperados, lo que esperas es como mínimo estar en la misma situación que estabas antes justo de esa enfermedad, ¿no? Y en ese sentido, más coherente de lo que sería una recuperación, es decir, volver a la situación previa que tenías, bueno, pues tal recuperación ya no sería tal o sería con muchos matices, ¿no? Porque habría que incluir, aparte del PIB, digamos que la producción del valor de los bienes y servicios que produces, pues tiene más o menos la misma dimensión que tenía antes de la crisis, pero hay que considerar también el nivel de empleo, y eso no se ha recuperado, el nivel de salarios, eso no se ha recuperado, y bueno, pues ahí digamos que empiezan a esos matices en cuanto es esa recuperación. Entonces, ¿el Producto Interior Bruto sí que se ha recuperado el nivel que teníamos antes de la burbuja, en 2007? Se ha recuperado, sí, se ha recuperado y se ha recuperado además la senda de crecimiento, es decir, de incremento de esa producción de bienes y servicios, ¿no? Ese crecimiento económico. El crecimiento anual, ¿no? Exacto. Cuéntanos ya, para ir entrando en materia, qué está pasando con el empleo y luego ya con los salarios en concreto. ¿O qué no está pasando? ¿Qué no está pasando, efectivamente? Pues lo que está pasando con el empleo es que está creciendo más o menos con cierta intensidad, con un añadido que el gobierno esto saca mucho pecho al respecto, que está creciendo con un nivel de crecimiento más bajo que antes. A partir de un nivel de crecimiento más bajo empieza a aumentar el empleo, y esto, digamos que dicen, es gracias a la reforma laboral. Lo que ya nos dicen que es gracias a la reforma laboral es que lo que se está dando es un crecimiento del empleo mucho más precario de lo que había antes de la crisis. Para hacernos una idea, más o menos, en realidad es un poquito más, pero aproximadamente 9 de cada 10 nuevos empleos que se crean son a tiempo parcial. Perdona, son temporales, no a tiempo parcial, son contratos temporales. Y más o menos un 25% no llegan al mes. Entonces, eso da una idea de la precariedad de ese nuevo empleo creado. Eso, cuando se acumula en el tiempo, hace que España hoy en día sea el país de Europa, el segundo país de Europa, solo por detrás de Polonia, con una tasa de temporalidad más alta. Entonces, lo que temporalidad en economía es igual a precariedad, ¿no? Lo que decimos así en la calle. Claro, porque lo que tienes es un contrato que no sabes, que a lo mejor es por obra y servicio, o que es un contrato pues por un mes, o que diferentes modalidades donde tienes una fecha de finalización, y donde muchas veces, esto seguramente que buena parte o más de un oyente lo habrá experimentado, el asunto de que en realidad es una situación de temporalidad que es un fraude de ley. Porque la temporalidad con los contratos temporales se supone que son por unas condiciones muy concretas, no renovar una temporalidad, ¿no? Y eso es muchas veces lo que se hace en encadenar contratos temporales. Bueno, pues es un problema que por una parte indica esa
mayor debilidad de la fuerza de trabajo en la negociación o a la hora de fijar su relación con la parte contratante, digamos, el capital, y por otra parte indica también la incertidumbre por parte de los inversores a la hora de decir, bueno, hay una situación de crecimiento, pero no hay una confianza bastante sólida, o suficientemente sólida a mi juicio, en ese crecimiento. ¿Y qué nos puedes decir de los salarios? Porque me ha quedado claro que efectivamente que el empleo está creciendo de aquella manera, a lo mejor de una manera que podríamos considerar ilegítima, pero se entiende que si hay una recuperación económica, además, los salarios tendrían que tener la misma cantidad de riqueza se tendría que crear dentro del PIB, ¿verdad? Claro, lo lógico sería, bueno, pues una vez que crece el PIB, pues que eso se manifieste también en términos de salarios, ¿no? De las rentas del trabajo. Sin embargo, esto no está siendo así. Cuando hay una tasa de paro muy alta, es más fácil presionar a la baja sobre los salarios, claro, porque la gente está dispuesta a aceptar un empleo con peores condiciones. Y cuando digo salarios, tenemos que considerar también efectos no salariales. Por ejemplo, los accidentes laborales han aumentado en lo que vamos de año un 4,6% con respecto al año pasado. Es decir, hay cuestiones no salariales que también hay que incluir, ¿no? De calidad del empleo, que se traducen en causas dramáticas, como es el tema de los accidentes laborales, con muerte en algunos casos, pero en otras cosas, digamos, más puramente monetarias, como es este caso de las rentas de trabajo, de los salarios. Y lo que sucede es que hay digamos, una recomposición del empleo, en el sentido de que parte del empleo que se está creando es en realidad sustituyendo empleo que se ha destruido para, imagínate, pues un trabajo indefinido, un contrato indefinido que pasa a ser 2 temporales. Claro, aumenta el empleo, pero si lo miramos en horas totales trabajadas, la evolución no es tan favorable en ese sentido del empleo. Y además esos dos salarios son más bajos también, entonces la media y la mediana salarial la baja, pues por eso claro, están subiendo. Claro, lo que ocurre, de hecho, lo que ha ocurrido este año es que ha bajado el salario medio y el salario mediano. En los últimos datos del INE vienen a decir que el salario medio y el salario mediano han caído levemente, pero han caído. Para que caiga el salario medio tiene que ocurrir eso, una situación donde buena parte de esos salarios han tendido a decrecer. Y tiene que ver con esas condiciones de alto nivel de desempleo, de precariedad en las condiciones de contratación, de mayor capacidad, digamos, por ejemplo, para cláusulas de descuelgue de la empresa con respecto al convenio colectivo, si se ciñen a él, es decir, de no cumplir con ese convenio colectivo, y bueno, y que al final la gente acepta empleos en unas condiciones salariales y no salariales en media pues inferiores a las que hubiera estado dispuesto o lo que hubiera encontrado hace unos años. Sí, perdona, sí que lo otro fuera espectacular tampoco. ¿Esto está ocurriendo solamente en España? Vamos a hablar todo el rato de los dos planos, el plano europeo y el plano español. Cuando queráis intervenir los demás también podéis cortar si queréis. O también en el resto de Europa y del mundo. Me refiero al problema con los salarios en concreto. Pues eso es lo curioso, entre comillas. Digamos que hay como dos problemas. Generalmente los salarios se suelen vincular a medio o largo plazo con la productividad, ¿no? Que dicen, según aumenta la productividad, es decir, el rendimiento del trabajo, digamos, finalmente la teoría ortodoxa más o menos lo que te viene a decir es que al final se va a retribuir conforme a la productividad. Tanto que generas, tanto vas a ganar. Y hay un problema de productividad. La productividad apenas crece. Entonces se puede decir que los salarios, desde ese punto de vista ortodoxo, que los salarios no crecieran. Los salarios no crecen, la productividad tampoco, pero lo que sucede es que los salarios están creciendo menos que la productividad. Y además es un fenómeno del crecimiento o bajo crecimiento de los salarios que no se da solamente en España. Como decías, es que es bastante generalizado. Por ejemplo, en Estados Unidos, los últimos 3 años, el nivel de empleo ya se ha recuperado el nivel precrisis. Sin embargo, la productividad está a la mitad. Los salarios, no la productividad, los salarios, están a la mitad y la productividad crece muy poco. Pero la productividad puede crecer poco y los salarios crecer más y la correlación de fuerzas lo permite. Por ejemplo, en Alemania los salarios están creciendo más que la productividad, sobre todo porque en algunas profesiones hay un déficit de mano de obra. ¿No? Profesiones cualificadas no encuentran trabajadores cualificados. Y eso presiona al alza sobre los salarios en esa situación. Pero lo que está sucediendo en general es que los salarios están tendiendo a no crecer o a crecer de una manera muy débil, como el caso que citaba de Estados Unidos. Muy bien. Sí, Miguel, adelante. Sí, a mí me gustaría aquí meter una cuña sobre la dimensión europea de esto, porque es curioso que el Banco Central Europeo, el
el presidente Mario Draghi, lleva varios meses insistiendo en cada una de sus ruedas de prensa que para que suba la inflación como él necesita al 2% a nivel europeo, tienen que subir los salarios. Y entonces hay mucha gente que, bueno, le llaman pidiendo mucho tiempo que interrumpa las compras de activos que está haciendo, la política monetaria expansiva, que suba los tipos, que deje los tipos negativos, etcétera. Y él argumenta que hasta que no suban los salarios no lo puede hacer, y no están subiendo los salarios a nivel europeo. Entonces, el mes pasado decidieron que a partir de enero van a reducir las compras de bonos a la mitad, en parte porque no tienen más remedio porque están quedando sin bonos que comprar. Pero el problema es que si realmente se quedan sin bonos que comprar y sigue sin subir los salarios y la inflación, el Banco Central Europeo no será capaz de alcanzar su objetivo de inflación. Uh-huh. Sí, iba a ir justo por ahí porque estoy oyendo a nivel europeo y también en España que se tienen que subir los salarios. Incluso oigo a gente del PP, gente de derechas que lo está, pues de alguna manera fomentando, haciendo comentarios favorables cuando no era lo típico, incluso de Guindos, y que la política de rentas se tiene que volver a aplicar, la política de renta, las subidas salariales, pero no acaba de pasar. A Antonio nos ha dicho un par de factores y yo no acabo de entender y es interesante, sí. Juan Carlos, adelante. Yo desde luego en España veo que claramente esto es consecuencia de la reforma laboral, porque la reforma laboral pues no ha permitido, lo que ha permitido es que haya esas cláusulas de descuelgue, es decir, que los salarios, finalmente, por ejemplo, un puesto que antes a lo mejor estaba regulado por convenio colectivo y se tenía que pagar a 1.100 euros, pues ahora pueden ofrecer por él en una empresa que ya no está sometida a ese convenio colectivo, porque se lo ha permitido la reforma laboral, puede ofrecer el salario mínimo y de hecho se está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mucha gente que se encuentra en una situación pues muy mala después de estos años de crisis, pues no tiene más remedio que aceptar esos salarios tan bajos. Y eso es lo que ha presionado tanto el salario medio como el mediano hacia la baja. Porque esto está ocurriendo a la vez que los convenios colectivos están muy moderados, pero están subiendo algo porque han subido algo, y también los acuerdos a nivel de empresa registran, según las estadísticas de economía, una ligera subida, muy pequeña, muy modesta, pero la registran. Entonces, está claro que lo que está ocurriendo es que el empleo nuevo que se está creando es con unos niveles salariales bajísimos. El tema que dice Antonio, bueno, es el de la precariedad, pues es un tema recurrente en la economía española desde las reformas que se introdujo en la época de Felipe González, que no se ha corregido nunca. Ya estábamos en niveles altísimos en el año 2007 de precariedad por encima del 53%, y ahora los últimos datos que tenemos creo que se van al 56%. Y luego también esto se está viendo en el nivel de desigualdad salarial. Si se cogen los rangos etarios, por rangos de edades, se ve cómo la diferencia entre jóvenes y gente de más edad, que se supone que lleva más tiempo trabajando, pues se van ensanchando cada vez más. Eso también es un efecto claro de la reforma laboral. Esto luego tiene toda una serie de consecuencias que, bueno, si queréis hablamos un poquito de ello si da tiempo. Y lo que sí me gustaría tocar es el tema de la recuperación económica. Que sí que es cierto que según las estadísticas del INE sobre el PIB, el nivel de producción, el nivel de valor añadido a la economía se ha recuperado, pero es que eso de poco nos vale si el nivel de empleo no se ha recuperado, si el nivel de producción industrial no se ha recuperado, si la actividad de los servicios no se ha recuperado, si el nivel de actividad comercial no se ha recuperado, que más o menos todo eso se encuentra entre el 40 y el 40 y muchos % de recuperación. O sea, ni siquiera esta recuperación llega a la mitad de lo que eran los niveles precrisis en ninguno de todos esos sectores que incluyen pues toda la totalidad del sector privado de la economía. Entonces, bueno, pues de poco nos vale que digan eso. Bueno, algunos pensamos que es que hay problemas en la medición del PIB, otros pues dan otras explicaciones. Pero lo fundamental, que es el nivel de empleo, que es lo que más le interesa a la gente, ese no se ha recuperado más que, según los últimos datos, en empleo equivalente a tiempo completo, si no recuerdo mal, andaba sobre el 44-45%. Y si el nivel de paro lo tenemos ahora mismo un poco por encima del 16%, según la última EPA, pues eso es debido, entre otras cosas, a que se han ido del país muchísima gente a trabajar.
porque ni siquiera, o sea, ahora mismo no hay nadie que sepa exactamente cuánta gente se ha ido, pero las estimaciones están por encima del 1.000.000 de personas. Imaginaos si ahora ese 1.000.000 de personas estuvieran en el paro, estaríamos con niveles de desempleo en el entorno del 21% o así. O sea que realmente la situación sigue siendo muy, muy mala. Una cosa es decir que nos estamos recuperando, que es cierto, pero no por méritos del gobierno, sino por lo que está pasando en el entorno internacional, las acciones del Banco Central Europeo, fundamentalmente, que han hecho que los flujos financieros hacia la economía española se restablezcan, que deje de contraerse el crédito y que por fin pueda volver a reactivarse la economía, pero que no es mérito del gobierno, que nadie se lo piense, porque en el momento en que hubiera otra crisis financiera y otra vez los flujos financieros hacia la economía española fueran negativos, pues otra vez volvería la crisis sin duda alguna y mucho más grave que en el resto de Europa, porque tenemos aquí problemas estructurales gravísimos como es esa deuda externa neta de prácticamente 1 billón de euros. Sí, ahora iremos al tema deuda. Miguel, Sí, ¿tú también estás de acuerdo en que la mayoría de factores, comenta lo que quieras, son exógenos de esta supuesta recuperación? Bueno, el hecho es que en España empezó a crecer un poco antes que el resto de la Unión Europea. Empezó en el último trimestre de 2013 y ha crecido más fuerte que el resto de la Unión Europea. Entonces yo creo que sí que es verdad que de alguna manera la reforma laboral ha ayudado en ese sentido. Y también, también en realidad es que hubo una contracción muy fuerte del consumo interno y eso en España hace una contracción muy fuerte de las importaciones y eso ha ayudado mucho a que crezca el PIB no porque las exportaciones crezcan más que antes. Y luego también la infrautilización de los factores de la economía era mucho mayor en España, con lo cual la capacidad de recuperación era también mayor. Pero bueno, el caso es que sí hay factores internos y acciones internos y externos. Lo que pasa es que los factores internos tampoco son para echar cohetes. Pero yo no hablo de que no haya factores internos, hablo de que no es mérito del gobierno. Ya. Pero que otro tema también es que, como ha dicho Juan Carlos, hay muchos indicadores que no se han recuperado más allá del 50% del nivel precrisis y uno de ellos es la inversión. Y no solo en España, sino en toda la zona euro. Es decir, la inversión no se recupera, las perspectivas futuras de crecimiento sostenible de la economía no se recuperan. Es decir, o la I+D. Sí, por ejemplo. Está por debajo. Sí, entonces estamos hablando de que la recuperación del consumo pues tampoco va por recuperación de la inversión, por ejemplo. Y respecto a lo de los salarios, pues sí, el PIB puede crecer, eso quiere decir que se está produciendo más o se está creando más valor añadido, por decirlo técnicamente, pero el reparto de la renta se ha sesgado mucho desde la crisis hacia la renta del capital más que hacia la renta del trabajo. Sí, eso se ve, Miguel, si me permites, en que la recuperación de los beneficios empresariales, desde que empezó el crecimiento de la economía, o último trimestre del 13 o primero del 14, es mucho más fuerte que la recuperación de las rentas salariales. Y entonces con eso tenemos dos factores. Uno, si se recupera el empleo después de la crisis, pero la masa salarial crece menos en proporción del PIB de lo que crecen los beneficios, que está claro que la media salarial tiene que colapsarse. Porque estás recuperando el empleo, pero la cantidad de la fracción del PIB que va a salarios no crece. Entonces estás repartiendo menos salario, menos PIB entre más gente. Sin embargo, y por hacer de abogado del diablo, cabría preguntarse si eso es así, ¿por qué España crece más que la media de la zona euro, de la Unión Europea, y tira de ella no solamente la demanda externa, que es verdad que ya el comportamiento de las exportaciones era favorable antes de la crisis, pero también de la demanda interna? ¿Cómo es posible que los salarios no se recuperen, pero la demanda interna crezca, el stock de crédito sigue bajando? Es decir, hay un proceso de desapalancamiento, de desendeudamiento en hogares y empresas, y sin embargo, al menos en cuanto a stock, en cuanto a volumen... El stock, pero no el nuevo crédito. Claro, pero con eso quería hacer una matización. Sin embargo, parece que el consumo interno, el consumo privado está creciendo. ¿Y eso cómo es posible? A mi juicio hay una variable que sí que habría jugado un papel, pero perverso, en la reforma laboral. Parte de lo que explica el crecimiento del consumo privado durante la época de la expansión, a mi juicio, no es tanto el crédito al consumo, por ejemplo, como podía ser en Estados Unidos, donde se tira mucho de tarjeta en comparación, sino un efecto empleo. Es decir,
Lo que ha ocurrido, quizá, esto lo pongo como hipótesis más que como hecho, es que la recuperación del empleo, sobre todo en sectores más intensivos en trabajo, es decir, con poco valor añadido, y con una caída que había habido previa al consumo privado, que hace que haya una demanda embalsada, ¿no? Que está esperando una situación y que al final, que el paro ha perjudicado y la caída salarial ha perjudicado a los sectores de renta más baja. Si lo vemos los salarios por deciles, el decil de renta más bajo ha perdido durante los años de crisis hasta 2015 aproximadamente más de un 20% de capacidad de media. Entonces, claro, una vez que vuelves a tener un empleo, por precario que seas, tiras de consumo, ya sabemos que lo que se llama propensión a consumir, es decir, el impulso que puedas tener hacia el consumo de los sectores de renta más bajo, impulsa en ese consumo y hace que al menos durante un tiempo eso recupere. Sin embargo, si nos vamos al tema del crédito, suceden dos cosas. Uno, el crédito al consumo está en niveles previos a la crisis, el crédito al consumo a los hogares, y sin embargo el crédito, bueno, en los datos de septiembre de empresas sí que hablan de crecimiento del crédito nuevo a empresas, pero es muy inestable el crédito nuevo. Es decir, el stock de crédito sigue reduciéndose, lo cual indica cierto pues que se concede menos crédito y muchas empresas y hogares tienden a reducir su deuda, pero sería esperable, ¿no?, que en una situación de crecimiento el crédito nuevo pues volviera a crecer. Y sin embargo, y eso yo creo que tiene que ver en parte con el comportamiento de la inversión que citaba Miguel, que es bastante flojo. Bueno, es que la inversión del inmobiliario está en niveles patéticos porque no hay obra nueva. Entonces, claro, eso era uno de los principales factores de inversión en España, el inmobiliario, la obra nueva. Uh-huh. Déjame que haga un pequeño inciso. Quería, bueno, para empezar a resumir un poco la idea que ha traducirla un poco al lenguaje un poquito más común, que estamos un poco técnicos, que ha dicho Antonio, pero que me ha gustado mucho. He creído entender que a nivel porque estamos diciendo, el nivel de consumo se ha incrementado. Ha sido todo porque la gente ha conseguido más créditos, tanto los consumidores como la empresa. Y me estás diciendo, pues, si lo he entendido bien, que el crédito al consumo está más o menos en niveles precrisis. Está creciendo. Hay más volumen de crédito al consumo que había, por ejemplo, en 2011. Pero las empresas, en cambio, pues no han subido tanto, ¿no? Está estancado. El crédito nuevo, es decir, digamos que el crédito nuevo que pide una empresa, por ejemplo, en septiembre creció, pero en otros meses es muy inestable. Hay meses que crece, hay otros meses cuando sería esperable en una situación de recuperación más o menos prolongada, que mes a mes el crédito fuera, aunque fuera tímidamente, fuera creciendo, ¿no? Entonces todo el consumo, digamos que no está impulsado como el modelo en general hace por deuda, sino que hay una parte que es muy interesante de estaba tanta gente esperando tener trabajo que en cuanto ha habido un tiempo de crecimiento de crecimiento precisamente de la tasa de paro, pues bueno, digamos que por esa ilusión o por esa inercia la gente simplemente ha consumido más y el consumo ha crecido en España, ¿no? Uh-huh. Vale, pues seguimos ahora mismo por aquí. Quería presentar, que antes se me ha olvidado con la inercia del comienzo frenético, a Ramón, también conocido en Colectivo Bruja y en Radio Almenara. Ramón Ferrer, ¿cómo estás? Pues hasta con el micro apagado porque estoy en el rol de técnico para que podáis hacer el programa. Me está pareciendo súper interesante y cuando me deis permiso pues hago una cuña de 30 segundos para que recuperéis el aliento. Me imagino que en unos minutos porque os veo con una velocidad de conversación muy elevada, o sea que aprovecho también para saludar al barrio, que estamos emitiendo ahora en directo en la frecuencia modulada para La Ventilla y para Valdeasveras. Estéis escuchando a Colectivo Bruja, especialista principalmente en temas de economía, actualidad política, también ocio, también teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso, que disfrutéis lo que queda de programa, que un poquito menos de una hora. Están hablando de recuperación, según me han chivado por aquí. Están hablando de situación de la banca europea. Vamos a escuchar si en este barrio que somos modestos debemos aflojar el nivel de consumo, aunque ahora es verdad que tengamos algunos trabajos. Si os despistáis, lo que vamos a tener que aflojar es el bolsillo para pagar los rescates de la banca. Muy bien, muy bien. Pero ya que Ramón ha mencionado también Europa, pues vamos a ella. Y Miguel, a todos os pregunto realmente, porque entonces, ¿qué sentido y qué efectividad están teniendo las políticas del Banco Central Europeo? Porque llevan años y años haciendo todo tipo de medidas de política monetaria, con muchísimos nombres, pero veo que a nivel salario, sobre todo, ¿por qué no se está produciendo? ¿Es anómalo? ¿Es normal? ¿Empiezas tú, Antonio?
Es anómalo Es anómalo, me refiero al hecho de que la política monetaria no llegue a impulsar el crecimiento de los salarios. Hay una situación en la cual... tanta liquidez como hay, me refiero. Es que, a mi juicio, la política monetaria está ocupando o se le está exigiendo un rol que ahora mismo no puede desempeñar. Por buscar un símil, que no es mío, pero que me parece bastante gráfico, es como intentar empujar un objeto con una cuerda, en vez de tirar, ¿no? Es lo que está haciendo un poco la política monetaria hoy en día. Cuando estamos en una situación de una crisis por sobreendeudamiento privado, no público, el endeudamiento público viene, exceptuando el caso de Grecia, viene por una crisis bancaria provocada por el sobreendeudamiento de hogares y sobre todo de empresas no financieras y de las empresas financieras que se han endeudado para prestar, ¿no? Cuando ahí tienes una situación posterior de ese endeudamiento, donde los agentes económicos lo que hacen es intentar reducir su volumen de deuda, ¿no? Pagar esas deudas postergando consumo, postergando inversiones. En el caso de las empresas, eso tiene un efecto ralentizador sobre el conjunto de la dinámica económica. Si las empresas invierten menos, ahí se genera menos empleo y además piden menos crédito para esto. Los hogares consumen menos porque están priorizando el pagar las deudas que tienen pendientes, ¿no? Ante esa situación, digamos, la política monetaria, con los tipos de interés que está hoy en día del 0%, bueno, se está intentando poner tipos de interés negativos, etcétera, pero eso, la capacidad que tiene eso es limitada. Yo creo que hay un problema de falta de política fiscal y políticas de rentas, que es lo que realmente hace falta. Cuando dice Draghi, cuando citaba antes Miguel, ¿no? Que están preocupados porque los salarios no crecen, porque necesitan que los salarios crezcan, uno, por sus modelos que utilizan los salarios para las expectativas de inflación. Si no crecen los salarios, no hay inflación, y mi objetivo, que es de inflación, no tiene sentido. Pero hay otro que es que no hay demanda solvente si no hay mejoría de las rentas. Y a mi juicio hay un problema de falta de demanda solvente. Es decir, de que tú puedas pedir un crédito y el banco esté dispuesto a dártelo, primero porque el banco no tenga miedo a dártelo y segundo porque tú tengas un nivel de solvencia en cuanto tú tienes unos ingresos y tal. Con una tasa, con un nivel de empleo como el que estábamos hablando antes, de precariedad y demás, y de incertidumbre en cuanto a cuánto te va a durar y qué situación habrá de aquí a unos meses, no parece que vaya a ser la situación más idónea al respecto. Bueno, decía Antonio ahora mismo que hay una falta de impulso fiscal, y hablábamos antes de las causas del crecimiento en España, y lo que sí que es innegable es que España se ha saltado el límite del déficit de la Unión Europea durante muchísimos años. Un poco la Comisión Europea ha mirado para el otro lado, y en realidad gran parte del crecimiento extraordinario de España respecto al resto de la Unión Europea ha sido porque el déficit público del gobierno, que incide sobre el consumo, ha sido mayor que el resto de Europa. Entonces, ahora estamos todavía con un déficit por encima del 3%, y bueno, pues eso es un factor. Ha habido recortes en servicios públicos, en servicios sociales y tal, pero sí que es verdad que, digamos, a nivel macro, el déficit público de España ha apoyado este crecimiento, digamos, anómalo de España respecto al resto de la Unión Europea. Pero estuvieron a punto de multarla por eso, de hecho. Claro. Entonces, llegó un momento, sobre todo cuando ya vieron que volvía a ganar las elecciones Rajoy y que no había peligro político durante 4 años de que ganara Podemos, pues ya dijeron, entonces ahora sí que hay que volver a aplicar las reglas. Pero desde la Unión Europea, Miguel, es desde donde se han impulsado las reformas laborales. También, sí. ¿Sí, no? O sea, bueno, vamos a ver, el tema es que bueno, esto va en la dirección de lo que decía Antonio, de que los modelos ortodoxos pues tienen estas expectativas de empleo y de inflación y tal. Entonces, bueno, desde el modelo ortodoxo estas cosas eran las que había que hacer. Otra cosa es que funcionen. Entonces, desde su modelo ortodoxo había que liberalizar el mercado de trabajo, ¿vale? Y había que reducir el déficit público y había que hacer una serie de cosas que algunas se han hecho y otras no. Y en España lo que pasó fue que en 2013 estaba la cosa muy cruda con la contestación social y de alguna manera desde Europa se abrió la mano respecto al déficit de España para que no cayera el gobierno, básicamente. Sí, bueno, yo creo que hay varios factores. Sí, hay algunos que son propios de España, como es su modelo productivo, que es un modelo productivo pues basado en sectores de muy bajo valor añadido, que desde luego no fomentan para nada que haya buenos salarios. Eso es un problema, pero que es un problema intrínsecamente de aquí. Bueno, también de otros países, evidentemente, es de Portugal, es de Grecia. Bueno, no pasa solo aquí, países del este de Europa también. O sea,
Eso por una parte, y desde luego ahí sí que tiene la culpa este gobierno y todos los anteriores, porque no han fomentado para nada ni han apoyado que haya una transición hacia otro tipo de modelo productivo. No hay muchos países que lo hayan conseguido en las últimas décadas, pero sí que hay algunos, ¿eh? O sea, que se ve que sí que se pueden hacer cosas y no las han hecho. Eso habría que preguntarse por qué. Bueno, yo tengo ahí mis propias teorías y creo que es que directamente no les interesa a las élites económicas de España eso porque están muy cómodas en la posición que están. Y no les interesa que se creen otro tipo de poderes económicos que les puedan hacer sombra. Eso por una parte. Y por otra, pues están factores globales. Todo el mundo sabe lo que ha pasado a partir de los años 80. El tipo de políticas que se han aplicado a nivel mundial, el consenso de Washington, todos sabemos quién fue Margaret Thatcher, quién fue Ronald Reagan y qué tipo de políticas se han implementado desde entonces. Este tipo de políticas, que mucha gente llamamos neoliberales, pues en lo que se han centrado básicamente es en liberalizar los mercados de capital, el comercio, y todo esto ha hecho que se incorporen cientos de millones de personas. Bueno, yo creo que ya deben pasar ampliamente los 1.000 millones de personas a los mercados globales, con lo cual se ha deslocalizado muchísima producción en países que antes no tenían nada de esa producción global, hace simplemente 35 o 40 años, y todo esto, unido a las políticas que se han aplicado en todos estos países, que han sido bajadas de impuestos a las rentas más altas, bajadas de los impuestos sobre el patrimonio, y también toda esa arquitectura fiscal que permite a las empresas pues pagar muy pocos impuestos, a las grandes empresas, estoy hablando, por la utilización sistemática de paraísos fiscales. Todo el mundo ha oído hablar ahora de los papeles del paraíso, pero esto no es nuevo. Esto es un problema que es ampliamente conocido. Pues toda esta serie de factores, uno de los principales efectos que ha tenido es el aumento de la desigualdad. Y que toda esa reducción de la desigualdad que habíamos visto después de la Segunda Guerra Mundial y hasta finales de los años 70, pues lo que ha hecho es dar marcha atrás. O sea, no hemos llegado todavía en la mayor parte de los países a niveles de desigualdad como los que podía haber en la época dorada del liberalismo, pero desde luego llevamos camino de ello y esto sigue para adelante. Y para mí esos son los factores que hacen que los salarios pues estén tan mal en España y que tampoco se estén recuperando en otros países. Fíjate, una cuestión, si me permites. Hay una cuestión que se llama, técnicamente se llama la distribución funcional de la renta, que es lo que hablaba antes, creo que fue Miguel, sobre la participación de los salarios en la renta total. Imaginémonos que el PIB o la renta generada es una tarta. Y entonces los salarios serían esa proporción, ese trozo, el tamaño del trozo con respecto a la tarta total. La tarta ha crecido en tamaño en estos últimos 20, 30 años. El producto total generado por la economía mundial ha tendido a crecer, claro está. Entonces el tamaño de la tarta es mayor. El tamaño total que reciben los salarios con respecto al trozo anterior sería más grande también, pero hay que medirlo en términos relativos, y es cuánto es de grande con respecto a lo que es el total generado. Ese trozo cada vez es más pequeño. Si miramos la distribución funcional en general, vamos, cogiendo los principales países, no solamente España, sino los principales países de la OCDE, digamos el club de los países ricos y no tan ricos, lo que vemos es cada uno con sus intensidades, es una tendencia decreciente en esa distribución funcional, en esa caída de la participación de los salarios sobre la renta total. Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Quiero ahora que hablemos para cerrar el tema sobre las consecuencias de esto, unas últimas ideas, qué significa que los salarios no estén creciendo, que esté cayendo la participación dentro del PIB. Pero antes, Ramón va a meternos una cuña para que tengamos un descanso y luego ya seguimos con el segundo tema y las conclusiones de este primero. Situación de la banca europea. Colectivo Burbuja, Economía Directa. Con Miguel Carrión, Antonio Sanabria, Juan Carlos Barba. Conduce Marta Luengo.
pues después de esta música que nos ha puesto Ramón, por las cosas del directo, que en Colectivo Burbuja normalmente grabamos, editamos y luego ya publicamos, pero el directo tiene estas cosas. Seguimos hablando de la situación económica a nivel internacional, de la supuesta recuperación, y hemos visto cómo los salarios pues siguen ahí como una especie de tapón. Hemos hablado de muchos factores, que si la productividad, la reforma laboral y demás. Y entonces ahora os quiero preguntar a todos cuáles son las consecuencias de esto a nivel pues, bueno, económico en general y también de la propia gente, las personas que quieren empezar. Juan Carlos, ¿tú ya has comentado alguna consecuencia? Sí, bueno, las consecuencias son ampliamente sabidas, ¿no? Que tenemos pues niveles de subempleo altos, de desempleo altos según países. España es uno de los que por sus propias características tiene niveles crónicos de desempleo altos, pero también de subempleo. Y luego también, pues eso, un aumento de la desigualdad y, por supuesto, pues el que muchísima gente está muy descontenta, que ahí está el otro componente, con el hecho de que es evidente que sus condiciones de vida y sobre todo sus expectativas pues son peores que las que ellos pensaban que iban a ser. Esto luego trae problemas gravísimos a nivel político también. Lo estamos viendo, que hay movimientos que sí que van buscando una mayor justicia social, que buscan el que haya un cambio en todos estos problemas que hemos señalado, pero por desgracia estos movimientos son aplastados sistemáticamente, o como hemos visto en Grecia, por ejemplo, con Syriza, o bueno, aquí también vimos los ataques que sufrió Podemos y cómo Podemos ha tenido de alguna manera que acomodarse a lo que se le ha permitido hacer. Y sin embargo, luego vemos otra derivada, que son esos movimientos de extrema derecha que buscan culpabilizar a los extranjeros, que buscan el ir hacia regímenes más autoritarios o retroceder en todas estas libertades democráticas que ha costado tanto conseguir. Hemos visto con mucha preocupación pues movimientos políticos que han tenido muchísimo respaldo, como son el ascenso a Alternativa por Alemania, como es Le Pen en Francia, como es también el partido que ya no recuerdo cómo se llama en Holanda, como ha pasado también en Austria. Hemos visto también al UKIP en el Reino Unido. Hemos visto también como Donald Trump con un discurso que, bueno, luego por fortuna nos está materializando tanto como nos temíamos, pues ha ganado unas elecciones, pero también tenemos, aparte de Trump, tenemos un fortísimo movimiento de extrema derecha en Estados Unidos que tienen los republicanos siempre soplándoles en el cuello, lo que llaman la alt-right. Uh-huh. Toda la gente está de Bannon, que salió del gobierno, y los hay peores que él todavía. Madre mía. Miguel, no sé si compartes las consecuencias que se esperan que pueda haber y hay expectativas que podrías tener. Sí, yo hablando de consecuencias, hay un tema que no hemos hablado, que de la composición de este empleo precario y tal, es el tema del desempleo juvenil y el desempleo de la graduación. Y entonces eso cuando hablamos de consecuencias es muy importante, porque se sabe que la gente que entra en el mercado laboral tarde, que entra en el mercado laboral con trabajos precarios, sin perspectivas de formación en el empleo y no digo formación para el empleo, sino formación en el empleo y con perspectivas de un progreso laboral, y pasan años en esas situaciones, acumulan un hándicap que luego les dura toda la vida. Entonces la gente que lleva los últimos 10 años de crisis, que estaban que estaban en la veintena, ahora están en la treintena, que no han trabajado mucho o bien, o que han tenido trabajos poco satisfactorios, dentro de 10 o 15 años estarán en la cuarentena, tendrán 50 años, y no habrán tenido unas carreras laborales muy satisfactorias, no habrán aumentado sus salarios mucho, y estarán teniendo que sostener el sistema de pensiones, por ejemplo, con unos tipos de empleos y unos niveles de salario que no son comparables con los que hay ahora. Entonces, los verdaderos impactos negativos de lo que está pasando ya se están solidificando y se manifestarán dentro de 10 o 15 años. Va a ser muy difícil corregir eso. Porque, digamos, aunque ahora empezáramos a resolver el tema del desempleo juvenil, la gente que tiene entre 35 y 45 años están un poco jodidos.
Pero me estáis asustando al personal, por favor, Sí. que no gastéis aunque tengáis trabajo, que está todo peor, que el sistema, que el Banco Central Europeo está empujando una piedra con una cuerda porque no puede arrastrarla, y ahora tú me vienes con esto, pues sí, tienes toda la razón. Seguramente tengas mucha parte de la razón. Y además añado que generará de alguna manera, como has dicho tú, solidificaría determinadas cuestiones y también va a volver a generar una cosa que Juan Carlos yo creo que iba por ahí, que es esa cuestión de la falta de solidaridad intergeneracional, en el sentido de la guerra entre generaciones, porque hay gente de 53, 54 años que viene del sector de determinados sectores económicos con unas jubilaciones, digamos, perdonar que me vaya al detalle, que viene de sectores como el bancario principalmente, estoy pensando, pero sé que hay otros también de algunas industrias, como por ejemplo Ericsson en España, ¿no? Que han sido, digamos, como liberados de su trabajo y en edades muy tempranas con unas pensiones que no están mal, digamos, que están por encima de los 1.200, 1.300 euros, cuando vemos la gente que tiene alrededor de 35 años hacia atrás, hacia los 20, vemos que no va a haber sistema de pensiones como el que conocemos. A mí eso me preocupa bastante. Bueno, yo es que... la guerra entre generaciones, ¿no? El no que poder unirme con mi hermano porque... Lo de la guerra entre generaciones es una cosa pasmosa y no se habla suficiente de ella, en parte porque es un tema muy duro. Pero justamente esta semana ha habido dos titulares muy curiosos. Uno es que el gobierno ha anunciado o preanunciado que va a bajar los impuestos a los mayores de 65 años. Eso claramente es un intento de ganar voto jubilado. Vale, aquí, y la otra es que hay un artículo en El País, creo que de ayer o hoy, sobre la generación de jóvenes parejas con 2 empleos que no llegan al salario mínimo. Eso no me lo puedo creer. Entonces, quiero decir que... ¿Cómo no van a llegar al salario mínimo 2 personas trabajando en este país? Estáis hablando de un país que yo no conozco. El salario mínimo interprofesional son 670, 690 euros, ¿estará por ahí? A tiempo completo, etcétera, etcétera. Entonces tienes gente que tiene trabajos precarios, que tiene trabajos temporales, que tiene trabajos fuera de convenio, y entonces al final... es perversa esa situación. Al cabo del mes no acaban reuniendo Pero es perversa porque si le unimos a la anterior... Es completamente perverso. Son los padres los que acaban completando esos salarios que no llegan a ser funcionales. A ver, en Grecia ha pasado lo siguiente, que es que la única manera de sostener la economía ha sido sostener las pensiones, y ha llegado a un punto en que una proporción significativa de familias vivían de la pensión del abuelo. Y claro, como el gobierno sabía que muchas familias vivían de la pensión del abuelo, ¿cómo van a bajar las pensiones? Entonces entras en un círculo vicioso en el que se destruye el empleo juvenil para sostener las pensiones, que al fin y al cabo están manteniendo a la gente con vida. Pero claro, cuando el abuelo se muera, dentro de X años, no le echamos a nadie que se muera ya mismo, ese joven que no ha trabajado no será capaz de mantener a la familia. Para eso hay que ver las películas de Paco León, las de Carmina o Revienta. Carmina o Revienta. Yo me atrevo a recomendar ese cine independiente de Paco León, donde estés ese andaluz tan creativo que está hablando de tantos temas sociales y está poniendo un ejemplo en Carmina o Revienta que va exactamente por donde estás planteando ahora mismo, Miguel, el cómo retrasamos la muerte de un familiar porque queremos cobrar la pensión. Buenísimo. Y ni siquiera con el abuelo. Pensemos que muchos de nuestra generación, de los que podemos andar en torno a los 40 y pico, 30 y tantos años, se ha sostenido esa precarización porque no solamente ha sido por la pensión del abuelo, sino sobre todo porque la generación previa, la de nuestros padres, ha permitido, por ejemplo, financiar unos estudios sin trabajar o con unos trabajos mucho más irregulares que no permitirían financiar esos estudios, ¿no? Y eso no se va a dar dentro de 20 años. La siguiente generación no lo va a tener al paso que vamos. No digo que al final la esperanza en esto es que todo finalmente no está escrito, sino que dependerá del cambio de la correlación de fuerzas. Lo que hay que hacer es que cambie. Claro, he dicho lo fácil, pero queda hacerlo difícil. Pero bueno. Pero simplemente por decir que esto no es una cuestión de ya está sentenciado, está escrito en piedra que va a tener que ser así. En el tema de los impuestos, la idea no es que sea solamente a los mayores de 65 años, sino que a los mayores de 65 años que sigan trabajando. Entonces, con un incentivo como diciendo, bueno, pues claro, si seguís trabajando, mientras trabajas no cobras pensión, entonces conseguimos bajar el número de personas jubiladas. Pero se mantiene. Si no sucedía antes que el empleo de esa persona era reemplazado por alguien joven, porque vemos, como se acaba de decir,
que la tasa de desempleo juvenil, aunque ha bajado, sigue siendo altísima en España y seguirá siendo al ritmo que vamos, no se sustituye ese empleo, ahora menos. Ahora menos aún. Y además se da otra cuestión perversa, y es que los trabajadores mayores que se pueden permitir el decir, pues igual es interesante analizando la situación y puedo seguir trabajando unos cuantos años y aprovecharme de las desgravaciones fiscales, etcétera, ¿no? Esa gente es un nivel de renta muy particular. Es decir, es dentro de un segmento de renta, de poder adquisitivo que no son los más bajos, ¿no? Porque son empleos además donde trabajar con 65 años puede tener un coste físico importante, ¿no? Y donde es que no aguantas más, ¿no? A lo mejor. O directamente no te van a invitar a que te vayas porque no rindes, o tú mismo ya estás con esas dificultades. Muy bien. Otro elemento que quería introducir, ya es el segundo tema con el que vamos a cerrar, es la banca, del que hemos hablado inevitablemente porque siempre está en las crisis, en la inestabilidad y en la estabilidad. De hecho, pues durante estos 10 años se han quebrado bancos y parece que hay uno que está a punto de quebrar en Italia. Queremos que Miguel, que analiza muchísimas partes de Europa, creo que estás muy al tanto de lo que pasa en Italia y en algún otro país. ¿Qué banco es? Se llama, yo no lo conocía, la verdad, Carige, o cómo se pronuncia esto, o es en italiano. Se llama Carige. Carige, ¿no? Vale. Que significa Caja de Ahorros de Génova. Muy bien. Y cuéntanos brevemente, tampoco hace falta ser muy técnico, pero sobre todo para que nos digas por qué es importante eso es y como creo que lo que vas a hacer es enmarcar en la situación de la banca italiana. Bueno, lo quiero enmarcar como hemos hablado de la recuperación. Se ha hablado de la recuperación y de los fundamentos de una recuperación con pies de barro, y Italia es un caso paradigmático de esto en Europa porque no crece mucho desde hace muchos años, prácticamente desde que entró el euro en el año 99 a 2002, cuando entró ya la moneda circulante. Y además la productividad no crece y crece menos. O sea, hemos hablado de que la productividad no crece en general, pero es que en Italia tampoco crece menos que la media. Entonces, si Italia tiene un problema económico estructural importante, y esto repercute en que la salud de su banca no es muy buena. Entonces, hemos visto en el último mes o así, ha habido una polémica feroz entre Italia y la Unión Europea, porque el Banco Central Europeo ha propuesto unas nuevas líneas maestras sobre préstamos morosos a aplicar en el futuro para préstamos morosos futuros, y Italia se ha revuelto como gato panza arriba. Y ha sido el único país europeo que lo ha hecho. Entonces, eso a mí me indica que en Italia hay miedo no al montante de préstamos morosos existente ahora, que es muy alto, sino a la generación futura de préstamos morosos. Es el único país de Europa que se ve amenazado por esta regulación porque creo que ellos mismos, aunque no lo digan explícitamente, sospechan que en el futuro van a seguir generando préstamos morosos en gran cantidad y a mayor tasa que el resto de Europa. Y esto es porque realmente los fundamentos de crecimiento de la economía italiana son muy, muy débiles. Eso, digamos, es el marco, digamos, como para enlazarlo con lo que hemos hablado antes del crecimiento y de la productividad. Y en concreto, esta semana es que había un banco, una caja de ahorros regional de la región de Liguria en torno a Génova, la antigua caja de ahorros Génova, que iba a hacer una ampliación de capital el lunes que viene, y ayer saltó la noticia de que se abandonaba la ampliación de capital, porque los bancos de inversión que le iban a asegurar se retiraban del consorcio. Entonces, déjame que sí. Cuando hay una ampliación de capital, normalmente, para la gente que no sea técnica, normalmente hay una serie de bancos que apoyan esa cuestión técnica, que el banco saque más acciones. Como que tiene que haber unos intermediarios que tienen que confiar en la operación para que se pueda llevar a cabo. Parece ser que no se llevan tanto como es. Esto tiene dos razones. Una, que si el banco amplía capital y tiene que ser él el que venda sus propias acciones, las venderá a sus clientes. Y vender tus propias acciones a tus clientes sabemos que es un problema. Entonces digamos, por razones de un poco de limpieza del proceso, está muy bien que tengas unos bancos de inversión que te hagan intermediarios y que coloquen a sus clientes, que están como a 2 pasos de distancia de ti, le coloquen tus acciones, ¿no? Para que no haya conflictos de intereses. Y además, pues esos bancos proporcionan liquidez al banco emisor de estas acciones durante el tiempo que dura la ampliación de capital, etc. Pero eso tiene un riesgo para estos bancos, que es que si la ampliación fracasa, se quedan con las acciones. Y cuando los bancos se retiran de una ampliación de capital es porque esperan que fracase. Entonces, este es un problema porque Carige está ampliando capital porque le falta capital. El Banco Central Europeo le ha dado hasta el final de diciembre para rectificar su hoja de balance, liberarse de préstamos morosos, etcétera. Y entonces ha hecho casi todo lo que tiene que hacer
Y el último pasito que le faltaba era esta imposición de capital. Y al fallar, se pone todo en cuestión. Y Italia se las prometía muy felices desde junio, cuando había reestructurado el banco Monte Paschi di Siena y había vendido los 2 bancos de la región del Véneto a Intesa San Paolo, que todo estaba ya arreglado en la banca italiana. Y en menos de 6 meses ha saltado este otro. Entonces ahora todo el mundo dice, ¿qué pasa aquí? Miguel, recordanos cuánto habían metido en aquel rescate. En inyección de capital. En diciembre pasado el Tesoro italiano aprobó con autorización europea 20.000 millones de euros para la banca. 20.000 millones. En general. Y esos 20.000 millones de euros los han fundido en los primeros 6 meses del año. Entre el apoyo que dieron a los bancos de Véneto y el apoyo que dieron al Banco de Siena. Entonces yo creo que de esos 20.000 millones de euros o no queda nada o debe quedar muy poco. Entonces este banco Carige, pues se suponía que estaba haciendo todo lo que tenía que hacer y que estaba a punto de sanearse y ahora se pone en cuestión. Y el problema es que si este banco acaba fallando la semana que viene o cuando sea, o de aquí a fin de año, no está muy claro, ya digo, ni que el Tesoro italiano tenga los recursos para rescatarlo, ni que haya un banco como fue el Santander en el caso Popular o como fue Intesa San Paolo en el caso de los Vénetos para comprarlo, ni que haya una posibilidad de recapitalización por parte del Estado. Entonces, ahí pueden tener un problema. Y el tema es que Italia tiene elecciones el año que viene y todo este tema de las quiebras bancarias es muy polémico. En España tuvimos las preferentes, en Italia un problema muy parecido y lo último que quiere el gobierno italiano es que de aquí a mayo le falle Carige u otro banco más y tengas a la gente en pie de guerra por el tema de los bancos. Pero el problema de Carige es que la región de Liguria no crece, la economía está deprimida, no sé qué, es decir, la industria tradicional tiene mucha deuda y no invierte. Y entonces enlazamos de nuevo con lo que hablamos antes de la poca productividad, del crecimiento débil, etcétera, ¿no? Entonces, Italia puede ser un problema grave para la Unión Europea en el medio plazo. Y corrígeme si me equivoco. Bueno, en la tasa de morosidad de la banca italiana, o sea, para que nos hagamos una idea, en España pues es de común conocimiento que el sector de la construcción ha sido un sector especialmente problemático hoy en día para la banca, ¿no? La construcción, la tasa de morosidad, es decir, el porcentaje de créditos dudosos con respecto al total, viene a ser en torno al 27%, ¿no? O del 24% en actividades inmobiliarias. Pero es que esas tasas que son específicas del sector construcción, más o menos, si no recuerdo mal, son las tasas de morosidad que hay oficiales en la banca italiana en general. En general. O sea, ¿o no? Bueno, sí, la tasa de morosidad en la banca italiana es muy alta. No recuerdo exactamente el porcentaje, pero sí. Pero bueno, pero es en torno al 20%. Creo que solo Portugal y quizá Grecia son los países que tienen tasas altas, pero no tan altas como la de Italia. Eso, una. Y dos, un elemento que has dicho y que me gustaría subrayarlo, es el hecho, y preguntarte además hasta qué punto es así, es el hecho de que una parte los italianos tienden a ahorrar tradicionalmente a ahorrar en activos financieros, algunos tipos de activos financieros, por ejemplo acciones y deuda subordinada o no deuda subordinada, pero por ejemplo sí acciones o activos de los bancos. Por recordar una cosa, uno de los sectores que se vio perjudicado del impago en Argentina fueron pequeños ahorradores italianos. Claro, si tú estableces un sistema como que quiere plantear la Unión Europea de bail-in, ¿no? De rescate interno, pagando que el propio banco pague con sus propios recursos, con los accionistas y demás acreedores que paguen con sus propios recursos ese rescate bancario, tienes un problema porque lo que van a pagar ese rescate son pequeños ahorradores que se han metido en eso, ¿no? Sí, a ver, lo que pasó en España en 2012 con las preferentes fue un ensayo general de lo que luego vino a hacer Europa en Chipre, en Grecia y ahora en Italia. Cuando se hizo en 2012, esto lo dice muy bien Andrew Mise en su libro sobre las preferentes, no estaba legislado. Se inventó sobre la marcha y luego se ha legislado ese modelo para toda Europa, ¿no? Italia se resistió y se escurrió de aquello en 2011-2012, pero llevan 5 o 6 años negándose a reestructurar sus bancos, tratando de retrasar a ver si el crecimiento económico nos salva de esto. Y el crecimiento económico no llega y los bancos sí llegan. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, es verdad eso. Es muy parecido a lo que pasó en España, pero el tema es que... Pero más amplio, ¿no? Bueno, sí, más amplio. Más amplio en el sentido de que en Italia había muchos más bancos cooperativos que en España. Lo que llamaban ellos los popolari, Banco Popolare de no sé dónde, pues todo eso son bancas cooperativas. Y había muchas cajas de ahorros, los Cari estos, Carige, Carife, Cari no sé dónde, pues caja de risparmio de no sé dónde.
Y había muchos populares. Todos estos, como no estaban en bolsa, se financiaban a base de participaciones de los socios, ¿vale? Que es lo que fueron al final las preferentes, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay un problema, y que esto es estructural. La gente está acostumbrada a meter sus ahorros en eso. Aquí, pues, sí, o sea, el problema es muy similar al de España, la escala es un poco mayor, pero creo que tampoco es muy distinta. Es una función del tipo de banca que hay. Entonces, ya digo, había mucha banca cooperativa, mucha banca caja de ahorros, fuera del mercado de valores. Entonces, eso, la manera de financiar esto es a través de socios y ahorradores. Una última duda, y ya vamos haciendo una ronda de conclusiones, porque los balances, digamos, de la banca española, sé más o menos que están sucios o que lo que esconden viene en parte de la burbuja inmobiliaria. En Italia, ¿de dónde o cuáles son los orígenes de lo que está escondido por ahí? Pues, como he dicho, el problema de Italia es más estructural. Hay un problema de baja productividad, de bajo crecimiento económico durante muchos años, y hay muchísimo préstamo de pymes en este préstamo moroso. Y entonces, también hay mucha construcción y mucho ladrillo y mucha inversión especulativa como en España. Pero también, por ejemplo, Liguria, en torno a Génova, era una región industrial. Génova es un gran puerto mediterráneo con mucha actividad de importación y exportación. Es decir, hay otro tipo de actividad, digamos, de economía productiva real, más que de ladrillo. Y eso es lo que está moroso. Entonces, ¿qué pasa? Yo una cosa que digo cuando comparo Italia con España es que sí, España tuvo una crisis muy fuerte, pero cuando coges los préstamos morosos de la banca, de inmobiliario, y los sacas de balance y los vendes a un buitre de estos, por lo menos tienen un colateral que son bienes raíces, que son pisos de construcción, o que son pisos construidos, o que es suelo, que a lo mejor en el futuro tal. En Italia tienes préstamos de pymes, cuyas garantías, o sea, ¿qué son? Una empresa de fotocopias le embargas las fotocopiadoras. ¿Y eso qué vas a hacer con ello? Es decir, esas garantías de esos préstamos de pymes realmente no tienen ningún valor de recuperación. En ese sentido, Irlanda, España, han tenido crisis muy profundas, pero mucho más recuperables que Italia, por ejemplo. Porque el tipo de activos malos eran activos inmobiliarios, no eran activos de economía productiva, que entras en un bucle de que la economía no crece, luego estas empresas no tal, y además el colateral que ellos ponen es decir, ¿qué hace un banco con una empresita pequeña si se la queda? Nada. ¿Qué hace un banco con un edificio de pisos? Pues mal que bien, lo pondrán a alquiler, lo venderán a una gestora, ¿vale? Es decir, las garantías de esos préstamos son más recuperables en España, o han sido más recuperables en España de lo que pueden ser en Italia. Muy bien, pues tendremos que estar atentos un poco a Italia a ver qué pasa. Juan Carlos, no sé si tienes que comentar algo de esto. A mí simplemente comentar que a mí me preocupa muchísimo la situación en general de la banca europea. Lo primero, porque ha habido muchísima tolerancia con ocultar la situación real de los balances en toda Europa y en España especialmente, pero ha sido en toda Europa. O sea, todos sabemos el cachondeo que hubo en España cuando se intervinieron las entidades financieras, lo que se encontraron luego en relación a lo que ellos habían dicho que había, y eran entidades que habían pasado los test de estrés. Entonces, esos test de estrés lo que se ve es que estaban trucados a más no poder, igual que la contabilidad de las entidades financieras. Todos sabemos las prácticas que ha habido de extensión ad infinitum de los préstamos morosos para que no aparecieran en el balance como morosos, que sigue habiendo esa práctica. Se niegan a reconocer esa morosidad porque hubo algunos momentos, especialmente a partir del año 2011-2012, en que si hubieran reconocido lo que tenían realmente en balance hubieran estado todos quebrados. O sea, no se había librado ni uno. Entonces, como todo eso aún no se ha digerido y se han negado a realizar una reestructuración en condiciones, en Estados Unidos no digo que se haya hecho de manera perfecta, pero se ha hecho mejor, bastante mejor que en Europa, y eso hace que la banca norteamericana sea ahora más fuerte ante una eventual crisis financiera global que llegará, eso yo no tengo ninguna duda que llegará, no sabemos cuándo, pero llegará. Y me preocupa por eso muchísimo el que se haya hecho esto en Europa, que la banca europea esté todavía tan débil, porque eso significa que la próxima crisis financiera, el epicentro va a estar en Europa, no en Estados Unidos. Y bueno, pues nos va a coger en el epicentro.
Bueno, todo buenas noticias estamos dando hoy, Ramón? ¿Qué te parece? ¿El epicentro va a estar en Europa? No sé, yo creo que la gente está a punto de sintonizar Intereconomía, Sí. ¿sabes? Que para el caso les va a dar igual. No, es broma. Estáis, No les da igual, ¿eh? estáis Claro que lanzando, no. Menos mal que que no. viernes. estáis lanzando muy buenos argumentos y tal. No, pero está bien seguir analizando Sí, la pero- banca. Creo que nos hemos quedado con ganas de más. Vamos a ir cerrando, pero vamos, todavía os voy a dar la palabra a Antonio y a Miguel para que me contéis, bueno, pues qué os parece lo que ha dicho Juan Carlos. Pero vamos, quiero prometer a la audiencia que seguiremos hablando de esto e incluso que traeremos a Miguel porque ya vosotros también si queréis, porque quiero que nos adentremos en eso de los test de estrés y por qué no están sirviendo para nada, porque siempre los oyentes los escucharán, los test de estrés, pruebas de esfuerzo para la banca y resulta que se aprueba y luego se quiebran los bancos. Pero bueno, sin entrar en eso, vamos a ver, Antonio, que nos tienes que comentar de todo lo que se ha dicho. Bueno, o sea, más allá de los test de estrés, porque no dejan de ser en todo caso además análisis que se hacen sobre un papel y de manera estática, donde tú supones las variables que se van a mover y según los supuestos tienes un resultado u otro. Más allá de esa cuestión, yo creo que hay una cuestión que no se trata y que tiene que ver también con un cuestionamiento político, con un posicionamiento político, y es el hecho de una falta no solamente por el lado de la oferta, es decir, por el lado de la situación de los bancos, sino una falta de demanda solvente de una situación, de una capacidad de demanda de crédito y con capacidad de pagar ese crédito, ¿no? Esas empresas italianas que sean capaces, pymes o no tan pymes, que sean capaces de generar ingresos que permitan financiar ese crédito y a los bancos vivir de lo que viven, ¿no? Que es de prestar ese dinero, o de los hogares o de empresas en otros países de Europa. El valor ahora mismo de cotización de buena parte de la banca europea está por debajo del valor en libros. Es decir, que la cotización de los bancos, muy por debajo del valor en libros. Explícalo. Pues el valor de cotización está por debajo, digamos, O sea, lo que valen en bolsa. está por debajo del valor de emisión original de lo que valían, que está anotado. Eso es lo que. No, es peor que eso. Una cosa es el valor original o el valor nominal de las acciones, otra cosa es lo que el banco dice que vale. Bueno, Exactamente. Lo que el banco dice que vale es como 2 veces lo que el mercado dice que vale. Exacto. El mercado lo rebaja bastante, ¿no? Esa situación. Y no hay visos de que eso vaya a revertirse en el corto plazo. Entonces, hay una situación en ese sentido había una viñeta de Forges que viene a resumir una idea económica que a mí me pareció muy potente. Decía, no recuerdo exactamente el texto, pero venía a plantearse una pregunta que se hacía un paisano, decir, ¿y por qué no se rescata a la gente para rescatar que esa gente sea la que rescate a los bancos? Y no al revés. Sí, la verdad es que esa pregunta creo que nos la llevamos haciendo durante años. Pero eso, que es al fin y al cabo una redistribución de rentas, es una posición política. No es una cuestión técnica. Claro, luego hay que ejecutarlo y demás y tiene sus herramientas. Pero esa posición, esa prioridad sobre dónde actúas es una posición política. Vamos a decir adiós a Juan Carlos Barba, que se tiene que ir, la verdad, corriendo y los demás nos quedaremos. Muchísimas gracias y perdonadme que es que si no pierdo un tren. Sí, no queremos que lo pierdas, pero vamos. Ya diré yo dónde te pueden seguir y seguimos con las conclusiones de Miguel. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Miguel, Bueno, pues sí. vamos hablando un poco de los test de estrés. Yo voy a romper una lanza en favor de la gente que trabaja haciendo estos test de estrés, porque yo fui uno de ellos en su día. Vaya, hombre. No, y la verdad es que cuando uno está en las trincheras, pues tiene que hacer una serie de cálculos difíciles y tiene que enfrentarse al regulador y tal. Y entonces, digamos que la gente intenta hacer un trabajo lo más honesto posible de valorar los propios riesgos de los bancos y tal. Pero bueno, lo que pasa con los test de estrés y por qué se pueden pasar los test de estrés y luego 6 meses después fallar un banco, hay una cosa muy curiosa que pasó después del Popular, y es que la presidenta del Supervisor Europeo, Daniel Nui, fue al Parlamento Europeo y a una pregunta del diputado español Ernest Urtasun, vino a decir algo así como que el Banco Central Europeo, los supervisores, no se atrevían a hacer intervenciones tempranas en los bancos cuando veían que había problemas. Es decir, vamos a intervenir en este banco. Digamos que porque tenían miedo de que se les acusase de no actuar con proporcionalidad. Es decir, actúan tarde porque temen, de alguna manera, que si actúan pronto, les digan que expropian. ¿Que expropian? Sí, pues a los dueños a los accionistas, porque claro, si el Banco Central Europeo, el supervisor, interviene en un banco, es para decir este banco es insolvente, hay que recapitalizar, hay que sanear, las acciones valen cero, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los accionistas que quieren sus acciones a cero van a acusar al supervisor de expropiarles. Uh-huh. Y esto pasa con el Popular. Todavía hay mucha gente que dice que eso fue un robo, que no sé qué, que el Banco Central Europeo conspiró con el Santander para
quedarse al banco para robar el banco a sus dueños legítimos y tal y cual. Entonces, pero a lo que voy es a que la propia Daniel Nui vino a decir literalmente que el Consejo Supervisor del Banco Central Europeo no las tenía todas consigo a la hora de aplicar medidas tempranas de intervención para sanear un banco. Y eso lo que nos dice es que los problemas se enquistan y se dejan enquistar antes de obligar a un banco a hacer cosas. Y entonces, por eso pasa que hacen un stress test y que los bancos lo pasan y que después fallan, porque a lo mejor en el interim van viendo cosas que no funcionan, van diciendo, oiga, usted por favor arregle esto y tal, pero... Y no son excesivamente, voy a ser un poco abogado del diablo, no son demasiado comprensivos, porque estamos partiendo de que si en los balances hay insolvencia, ¿por qué se está esperando? Que no es un tema de ser demasiado comprensivos, es que voy a un tema mucho más grave, que es el de tener miedo de... O sea, no es que sean comprensivos con los directivos del banco, es que tienen miedo de que pongan un pleito al Banco Central Europeo. La opinión pública incluso. Sí, o los accionistas. Es decir, digamos, han llegado a proponer una reforma legal para protegerse las espaldas cuando tomen esas decisiones. Lo que están diciendo es que tienen miedo de que los bonistas subordinados o los preferentistas les pongan un pleito. Entonces, esto lo que hace es digamos, una especie de inoperancia del supervisor a la hora de atajar estos problemas que luego, cuando se revelan, estos problemas se dice, ¿cómo es posible que pase esto si hace 6 meses el banco pasó el stress test? Digo, no, es que ha pasado que en los 6 meses en medio el supervisor ha estado haciendo visitas al banco, han estado hablando con los directivos, han estado hablando de tal, les han pedido que hagan cosas, algunas se han hecho, otras no se han podido, tal, pero a la hora de verdad, cuando el banco, como está pasando en Italia con este Carige, no se atreven a tomar la decisión de vamos a pararlo para que no se deteriore más. Pero ahí otra vez ya damos paso a Antonio. La cuestión es que les pagan para tomar esas decisiones. No quiero ser tampoco así muy barata diciéndolo, pero es su trabajo, su mecanismo de supervisión. Es como el Banco de España, ¿no? Te está pagando para que la banca pues tenga determinado. Además, me estás diciendo que está quebrado el banco, entonces tienes que actuar, claro. Luego, pues, es que el tema es que el decir que está quebrado es una cuestión que no es... Sí. Una cuestión que no es exacta. No es una ciencia exacta. Entonces tú puedes pensar que está quebrado, pero te viene un contable de una empresa distinta, te hace una valoración diferente y te dice que no estaba quebrado porque tenía 1.000 millones de euros más. Lo que estoy diciendo es que sí, a ver, está claro que se les paga para esto, pero es que el tema es que tampoco se les paga para que hagan cosas irresponsables y pongan al Banco Central Europeo o a las autoridades gubernamentales, las expongan a que les pongan un pleito. Y tenga que pagar indemnizaciones. Es decir, los funcionarios públicos tampoco están para hacer cosas arriesgadas. Sí, veo que me estás hablando de que hay una especie de tensión, ¿no? Como con dos problemáticas. Sí, entonces eso es un problema que a mí me parece muy interesante y que de alguna manera tendrá que resolverse, pero que es grave en el sentido de que haya armado un sistema de resolución bancaria que sobre el papel funciona y en la práctica no funciona. No porque no funcione porque los bancos peten, sino porque no funciona porque la gente que tiene que tomar las decisiones no se siente suficientemente segura a la hora de tomar esas decisiones. Es que a mi juicio hay un problema que no se soluciona enteramente porque va más allá, como ha explicado Miguel, pero se plantea un problema con el hecho de hacer públicos los test de estrés que yo creo que condicionan en los resultados, sobre todo cuando no está muy claro, no es una situación, digamos, de hay que intervenir, ¿no? Que ahí ya es que tienes que hacerlo. Sino, el mercado. Dice. Claro, pero cuando hay una situación, digamos, que un banco que está en una situación de debilidad y que ves que es necesaria una recapitalización. Es decir, a la hora de dar los resultados, los test de estrés, eso condiciona la evolución de los siguientes, a corto plazo de esa entidad. Yo, en todo caso, hay un problema, que es el problema de primero que de valoración de activos, que es un tema complejísimo, es decir, no es una cuestión simplemente de conspiranoia, es que valorar los activos, cuánto valen los activos de un banco, es un tema muy, muy complicado y donde, según a quien preguntes, pues puede darte un resultado distinto, porque los criterios pueden ser diferentes. Pero hay una cuestión que se olvida con todo esto, por ejemplo, el sistema de supervisión del Banco Central Europeo, donde se parte a partir de modelos de estimaciones de cómo va a evolucionar esos activos y demás, y se olvida de una cuestión que es básica. Es decir, la única manera de saber cómo está un banco es coger expediente a expediente de crédito, ir mirando cómo funciona, los flujos de caja. ¿Se está pagando o no se está pagando? ¿Este crédito va o no va? Y eso es lo de toda la vida, y no modelos sin quitarles importancia que la pueden tener y sin mucho menos acusando a los que hagan los test de estrés como sois los culpables al final de todo esto. Pero eso, que se está olvidando una cuestión que en parte tiene que ver con la propia complejización de unos bancos que algunos son, ¿no?, sistémicos en el sentido en que son tan enormes, ¿no?, que una crisis puede generar
unas consecuencias más allá de la quiebra de ese banco. Bueno, os voy a invitar a que despidamos el programa y con estas ideas que has comentado yo conozco algún libro, ahora también recomendáis vosotros lo que os apetezca y decís dónde podemos seguir. Conozco el libro este Aristóbulo de Juan, que fue creo que gobernador del Banco de España y que también habla de esa problemática de la complejización y de que el supervisor pues a lo mejor confía demasiado en los modelos matemáticos y no acude directamente a las entidades, no está allí intentando no caer en conflictos de intereses y hacer amigos donde a lo mejor tienen que estar mirando y eso, ir expediente por expediente y así poder clarificar dónde está el crédito moroso y dónde no, porque si no los balances pues inevitablemente se maquillan. Pero bueno, yo hago esa recomendación y Miguel, muchísimas gracias por venir. Nos tienes que contar muchísimas más cosas de banca porque sabes un montón y dinos tu Twitter, dinos alguna recomendación. Pues a ver, yo bueno, primero agradeceros la invitación y estoy dispuesto a venir aquí y las veces que me invitéis a seguir hablando de estos temas. Yo lo más accesible de lo que escribo está en el diario.es. Tengo un artículo de esta mañana sobre el tema del banco italiano y una serie de artículos más antiguos sobre la banca italiana, sobre la banca española, sobre... Popular, escribiste bastante. Sí. Intento hacerlos accesibles y a veces me los etiquetan como economía cotidiana, lo cual a mí me hace muchísima gracia, pero bueno. Os aseguro que no es tan cotidiana, así que la gente en Twitter, por favor... y mi Twitter es Europeriferal, con PH, que es en inglés, y bueno, ahí estoy. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. También cuéntanos tu Twitter, alguna recomendación, ¿tienes un blog o alguna cosa así simpática? ¿Colaboras con alguien? Bueno, colaboraba en Colectivo 900, el blog de Colectivo 900, pero la verdad es que está bastante parado. Y te diría mi Twitter, pero es que no me acuerdo. Bueno, es Antonio. Sí, yo sí, Sanabria Anto. Sanabria Anto, correcto, sí, acabo de ver. Como no me suelo seguir, pues... No te sigas, pero vamos, que sí que lo tienes más o menos activos y sí, eso sí. Retuiteas cosas interesantes. Sí, sí, retuiteador. Sí, bueno, y básicamente eso. Ahora tengo la actividad de cuanto escribir bastante más parada, pero bueno, andamos activos por las redes y por las radios. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los oyentes en Almenara, muchísimas gracias a radioalmenara.net por acogernos. También quiero saludar a todos los oyentes de Colectivo Burbuja, nos escuchen en la plataforma iVoox, en la página web colectivoburbuja.org o ahora nuevamente en elsantodiario.com, donde también estamos, pues eso, ¿no? Está conociendo otra gente. Doy las gracias a nuestro compañero en postproducción, Juan Martínez, aparte de a Juan Carlos Barba, coordinador de Colectivo Burbuja, y sobre todo a Ramón Ferrer, que es mi apoyo. Ha sido mi apoyo técnico hoy. Y el suyo propio también. Sí, se autoaplaude por aquí y que le echamos mucho de menos. Querríamos que devolvieras a Colectivo a ver si te vienes a moderar algún programita, Ramón. Pues sí, molaría, de desigualdad social. He visto que los economistas están muy puestos. Tendría que contar. Es que es un tema ahora en la Academia de la Economía que está petando lo que diríamos en los bares. Pues muchísimas gracias. Yo soy Marta Lungo, que no lo he dicho antes y luego me regañan. Hasta la próxima.